Nadie te habla de esto cuando ves una carrera de velocidad por televisión. El sprint no es una explosión, es una deuda. Una deuda que se paga con el cuerpo, con la cabeza y con el tiempo. Y casi siempre, cuando el tiempo empieza a pasar factura, la historia ya está escrita para desaparecer sin ruido. Maribel Pérez no encaja ahí. Su historia empieza justo donde otras se rompen. La velocidad no aparece de la nada. Se hereda, se entrena y sobre todo se aprende a sostener. Antes de los títulos, antes de los récords nacionales, antes de que su nombre se repitiera año tras año en las listas de salida, hubo una niña en Barcelona que corría porque se le daba bien correr, sin épicas, sin promesas, sin cámaras. Y este video no va solo de lo que ganó, sino de cómo llegó hasta ahí, de lo que costó mantenerse y de por qué esta historia se entiende mucho mejor con los años. Si te interesan los relatos deportivos contados desde la experiencia adulta, sin maquillaje y con contexto real, este es el tipo de historias que trabajamos en Top Rank. Aquí no venimos a repetir titulares, venimos a entenderlos. Maribel nació en 1994, en un país donde la velocidad femenina nunca fue una disciplina cómoda ni indulgente. El atletismo español ha sido históricamente más generoso con el fondo que con el sprint, y todavía menos con las mujeres velocistas. Ese contexto importa porque condiciona oportunidades, apoyos y expectativas desde el primer día. No había una narrativa de prodigio esperando por ella, había que construirlo todo. En sus primeros años no destacaba por imponerse físicamente, sino por coordinación y reacción. Desde competiciones escolares y autonómicas, llamó la atención por algo difícil de entrenar, la limpieza en la salida. No era la más alta ni la más potente, pero cuando sonaba el disparo, no desperdiciaba movimientos. Esa eficiencia inicial no siempre se traducía en victorias, pero sí en potencial. El paso al atletismo federado trajo algo que casi nadie ve desde fuera, el aprendizaje del fracaso. Maribel perdió muchas carreras antes de empezar a ganar las importantes. Perdió finales por centésimas, perdió puestos por errores técnicos, perdió carreras por ansiedad, por salir demasiado acelerada o demasiado contenida. Cada derrota dejaba una marca, pero también una lección. Ahí empezó a formarse una relación distinta con la velocidad, no como impulso, sino como control. En categorías juveniles y sub-23, sus marcas comenzaron a estabilizarse. En los 100 metros, empezó a moverse de forma consistente por debajo de los 11,80 segundos, luego del 11,70. No eran registros de élite mundial, pero sí competitivos a nivel nacional. En pista cubierta, los 60 metros se convirtieron pronto en su laboratorio. Bajó de 7.40, luego de 7.35, afinando salida, reacción y transición. Empezaba a quedar claro que su carrera no se construiría desde la potencia bruta, sino desde la precisión. El salto al absoluto fue una prueba de paciencia. El atletismo senior no perdona. Durante varias temporadas, Maribel fue finalista habitual en campeonatos de España sin llegar al oro. Podios sin victoria, presencia constante sin foco mediático. Para muchos, ese es el punto donde una carrera se estanca o se abandona. Para ella, fue el periodo donde se construyó lo que no aparece en las estadísticas, resistencia mental. La pista cubierta volvió a ser clave. Los campeonatos indoor no permiten errores, una mala salida te deja fuera. En ese entorno, Maribel empezó a mostrar algo diferencial. No se descomponía bajo presión. Su lenguaje corporal antes del disparo era sobrio, contenido. No había gestos exagerados ni nervios visibles. Esa calma con el tiempo empezó a traducirse en resultados. El año 2019 marcó un antes y un después. Campeonato de España de pista cubierta, 60 metros lisos. Maribel cruzó la meta en primera posición con una marca cercana a los 7,20 segundos. Campeona de España absoluta. No fue una victoria estridente, pero sí definitiva. Porque ganar, después de años de estar cerca, cambia la relación con uno mismo. Cambia la forma de entrar a la pista. Cambia la manera de mirar a las rivales. Lo que vino después no fue casualidad ni inercia. En 2020 repitió título nacional indoor. En 2021 volvió a ganar. En 2022 defendió el oro. En 2023 lo hizo otra vez. 5 campeonatos de España consecutivos en 60 metros bajo techo. 5 temporadas dominando una prueba donde la renovación suele ser implacable. Durante ese periodo, sus marcas se mantuvieron con una regularidad poco común, moviéndose entre los 7.15 y los 7.20 segundos. En velocidad pura, esa estabilidad es una rareza. Cada título traía una presión nueva. Ganar una vez es difícil. Ganar 5 seguidas implica sostener una tensión constante. El cuerpo empieza a cambiar. La recuperación se alarga. La chispa ya no es gratuita. Y ahí comenzó otra batalla, menos visible y más decisiva.
la batalla contra el tiempo. Al aire libre, su progresión también encontró recompensa. En los 100 metros lisos logró proclamarse campeona de España, consolidando registros alrededor de los 11,30 segundos. Esa cifra, en el contexto nacional, la situó entre las velocistas más fiables del país. Alternar pista cubierta y aire libre exige una planificación quirúrgica. Cambian las salidas, cambian las sensaciones, cambia la gestión de la velocidad máxima. Maribel supo adaptarse sin perder identidad. Las estadísticas empezaron a acumularse. Finales nacionales casi garantizadas, medallas consecutivas, convocatorias con la selección española. Campeonato de Europa Indoor de Torún 2021, Campeonato del Mundo Indoor de Belgrado 2022. En esos escenarios no hubo medallas, pero sí algo que pesa igual o más, confirmación de que su nivel no era circunstancial. Con el paso de las temporadas, su cuerpo empezó a contar otra historia. No perdió potencia, ganó economía, su zancada se volvió más limpia, su salida más precisa. La experiencia empezó a compensar cualquier mínima pérdida de explosividad, y su imagen en pista reflejaba esa transformación. La belleza atlética que proyectaba ya no era solo juventud y fuerza, era control, madurez y coherencia. Pero lo más importante todavía no había llegado, porque cuando el cuerpo deja de regalar ventajas, la cabeza toma el mando. Y es ahí donde muchas carreras se quiebran. La de Maribel no. Cuando el cuerpo deja de regalar ventajas, la cabeza toma el mando. Ese es el punto exacto donde la mayoría de las carreras de velocidad se rompen. No por una lesión grave ni por una derrota humillante, sino por algo más silencioso, la imposibilidad de aceptar que ya no todo depende de la explosión inicial. Maribel Pérez llegó hasta ese punto con algo que pocas velocistas tienen cuando alcanzan la cima: conciencia. Defender un título es una presión distinta a intentar ganarlo. Defender 5, año tras año, convierte esa presión en un ruido de fondo permanente. En cada campeonato nacional indoor, Maribel no solo competía contra rivales nuevas y más jóvenes, también competía contra la expectativa colectiva de que, en algún momento, debía fallar. Esa expectativa pesa, y pesa más cuando sabes que el margen de error en los 60 metros es prácticamente inexistente. Durante ese periodo de dominio, su preparación empezó a cambiar de forma visible. Menos volumen de entrenamiento, más calidad, menos repeticiones sin sentido, más atención a los detalles que sostienen una carrera larga. El trabajo de fuerza se volvió más específico, la técnica más depurada. La prevención de lesiones dejó de ser un complemento y pasó a ser una prioridad absoluta. No era una concesión a la edad, era una estrategia. En velocidad, una centésima es una frontera, y Maribel aprendió a vivir ahí. Sus registros se mantenían estables, pero cada carrera exigía una gestión mental diferente. Ya no se trataba de demostrar que podía ganar, sino de ejecutar con precisión cuando todo el mundo esperaba que lo hiciera. Esa diferencia es brutal a nivel psicológico. Muchas atletas se rompen ahí, ella no. Las participaciones internacionales fueron un termómetro distinto. En el Campeonato de Europa Indoor de Torún 2021 y en el Mundial Indoor de Belgrado 2022, Maribel no partía como favorita ni como sorpresa. Partía como una atleta experimentada, consciente de su rol. Allí, frente a velocistas con mayor proyección mediática y en algunos casos mayor explosividad pura, su fortaleza fue la estabilidad. No se desdibujó, no se escondió, compitió desde el conocimiento. Las estadísticas internacionales no siempre cuentan toda la historia, pero aportan contexto. Llegar a semifinales, mantenerse cerca de las mejores, ejecutar sin errores graves en escenarios de máxima exigencia, todo eso construye un tipo de credibilidad que no depende de una medalla. En esos campeonatos, Maribel confirmó algo que ya era evidente en España: su nivel era real y sostenido. Mientras tanto, el calendario al aire libre seguía sumando exigencias. Los 100 metros son una prueba distinta, más fase de aceleración, más velocidad máxima, más riesgo. Alternar ambas distancias implica adaptar constantemente el cuerpo y la mente. Maribel lo hizo sin perder identidad. Su campeonato de España en 100 metros no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de una planificación inteligente y de una comprensión profunda de sus capacidades. A nivel físico, su imagen también evolucionó. La musculatura seguía siendo potente, pero ahora había algo más: equilibrio. La belleza atlética que proyectaba no era una cuestión estética superficial, era la expresión visible de una relación madura con el entrenamiento y el descanso. Para una audiencia adulta, esa imagen conecta desde otro lugar. No habla de promesa, habla de permanencia. El desgaste, sin embargo, estaba ahí, no en forma de grandes lesiones, sino de pequeñas señales: molestias musculares, sensaciones distintas, necesidad de ajustar cargas con mayor precisión. Aquí es donde muchas carreras se rompen por orgullo, forzar o escuchar.
Maribel eligió escuchar, eligió renunciar a algunas competiciones para poder seguir siendo competitiva en las importantes. Esa decisión, invisible para el público, fue una de las más determinantes de su carrera. Su rol dentro del atletismo español empezó a cambiar. Ya no era solo una campeona nacional, se convirtió en referencia silenciosa. Las más jóvenes crecían compitiendo contra ella, observando su forma de prepararse, su manera de competir, su lenguaje corporal. Maribel nunca buscó ese rol, pero lo asumió con naturalidad. Sabía que su presencia marcaba un estándar, aunque no lo proclamara. En ese punto, la pregunta sobre el futuro empezó a aparecer con más frecuencia. No tanto desde fuera, sino desde dentro. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué seguir? Esas preguntas no se responden en entrevistas ni en redes sociales. Se responden en la intimidad del entrenamiento, en la decisión de seguir levantándose cuando ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar. Y si esta historia te está haciendo mirar el deporte desde otro lugar, vale la pena que te quedes. En Top Rank, seguimos explorando estas trayectorias sin prisas, sin ruido y con la perspectiva que solo da el tiempo. Porque entender el deporte en profundidad también es entenderse a uno mismo. Maribel siguió compitiendo no por inercia, sino por sentido. Porque todavía encontraba algo que aprender en cada carrera. Porque la velocidad, para ella, ya no era solo un resultado, era una forma de estar. Y esa forma de estar la llevó a una etapa todavía más delicada de su carrera, donde el mayor desafío ya no estaba en la pista, sino en la identidad. Ahí es donde su historia se vuelve definitivamente adulta, y todavía falta lo más importante. Llega un momento en la carrera de cualquier atleta en el que la pregunta deja de ser cuánto más rápido puede correr y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Quién es uno cuando ya no necesita demostrar nada? Para una velocista, esa pregunta pesa el doble, porque el sprint vive obsesionado con el instante, con la juventud, con la idea de que todo lo valioso ocurre antes de que el cuerpo empiece a pedir explicaciones. Maribel Pérez llegó a ese punto sin estridencias, pero con una lucidez poco común. A esas alturas, cada temporada comenzaba con una evaluación honesta, no de marcas, sino de motivaciones. Seguir compitiendo exigía aceptar que el cuerpo ya no respondía igual todos los días, que la recuperación no era inmediata, que el margen de error se había reducido aún más, pero también exigía reconocer algo fundamental. Su comprensión del deporte nunca había sido tan profunda, y esa comprensión compensaba muchas cosas. Las cifras seguían ahí. En pista cubierta, seguía siendo una de las referencias nacionales en 60 metros, moviéndose en registros competitivos incluso cuando nuevas generaciones empezaban a empujar. En aire libre, sus marcas en 100 metros seguían siendo fiables, consistentes, difíciles de batir en campeonatos. No era la atleta del pico puntual, era la atleta del rendimiento sostenido. Y en atletismo, eso construye respeto más allá de las medallas. Pero el verdadero cambio ocurrió en cómo afrontaba las carreras. Ya no corría desde la urgencia, corría desde la intención. Cada salida era una decisión consciente, cada competición una elección. No había necesidad de exponerse innecesariamente. No había ansiedad por demostrar vigencia. La vigencia estaba ahí, sostenida por años de coherencia. Su presencia en pista transmitía algo distinto. No era solo la seguridad técnica, era la serenidad, la forma en la que se colocaba en los tacos, la manera en que respiraba antes del disparo, el control del gesto. Todo hablaba de una atleta que había atravesado suficientes ciclos como para no necesitar ruido externo. Esa calma, paradójicamente, intimidaba más que la explosividad. La belleza atlética, en este punto, adquiría un significado aún más profundo. No era la belleza de la promesa ni del descubrimiento, era la belleza de la permanencia. Un cuerpo trabajado durante años, cuidado con inteligencia, respetado con disciplina. Para quien mira desde la madurez, esa imagen conecta con algo íntimo. La idea de que el tiempo no tiene por qué ser solo pérdida, también puede ser refinamiento. Su legado empezó a manifestarse sin necesidad de discursos, en cómo se hablaba de ella en concentraciones, en cómo las más jóvenes ajustaban sus salidas observándola, en el estándar de profesionalidad que representaba. No hay estadísticas oficiales para eso, pero en el deporte ese tipo de influencia pesa tanto como un título. Maribel nunca fue una atleta de grandes declaraciones. Su carrera se explicó más en la pista que fuera de ella, y quizá por eso su historia resulta tan incómoda para una época que necesita simplificarlo todo, porque no encaja en el relato fácil de ascenso y caída. Es una trayectoria de construcción lenta, de ajustes constantes, de decisiones inteligentes cuando nadie aplaude. El paso del tiempo, lejos de borrarla, la definió mejor. Le quitó la urgencia y le dio perspectiva. Le restó chispa gratuita, pero le sumó control. En un deporte obsesionado con el relevo generacional, Maribel demostró que la experiencia también puede correr rápido, que la velocidad no siempre es un estallido, a veces es una línea recta sostenida durante años. Y cuando llegue el día en que deje de colocarse en una línea de salida,
Su historia no se medirá solo en récords o campeonatos, se medirá en lo que enseñó sin proponérselo, en la idea de que se puede competir desde la madurez, en que se puede ser bella y fuerte sin ser efímera, en que se puede ganar sin hacer ruido y perder sin romperse. Si has llegado acá hasta aquí, no es casualidad. Este tipo de historias no buscan likes rápidos, buscan quedarse. Por eso vale la pena que sigas en Top Rank, porque hay muchas carreras que vimos de jóvenes como simples victorias y que solo ahora con otra mirada entendemos como lo que realmente fueron. Procesos largos, costos silenciosos y decisiones que lo cambiaron todo. La historia de Maribel Pérez no termina con una marca ni con una despedida perfecta. Termina o continúa en la forma en que nos obliga a mirar el deporte con más profundidad, a entender que algunas trayectorias no gritan, pero permanecen, y que a veces la verdadera velocidad no está en llegar primero, sino en saber cuánto tiempo puedes sostenerte sin dejar de ser tú.